Ya estamos por aquí otra vez, señores. Si es que cuando las cosas pueden salir mal, ya lo dice Murphy, saldrá mal. Es inevitable. Estas cosas son así. Bien. Estamos en el aire, estamos conectados. Hay gente que ya está empezando a conectarse. Vamos a esperar un par de minutillos para que vengan algunos más. Me he puesto una alarma para que paremos a las 8 y podamos salir a nuestros balcones o ventanas favoritas para aplaudir. ¿Vale? Y mientras pues se van conectando, ya van 14, bien, pues poquito a poco va a ir entrando la gente. A todos los que vayáis entrando, pues bienvenidos a nuestra segunda mesa de estas jornadas virtuales que nos hemos inventado en un par de días, en la que en la primera estábamos hablando de cómo llevamos el confinamiento, los escritores, que estamos acostumbrados a estar encerrados mucho tiempo. Y la verdad que ha sido una charla súper interesante. Ha habido más de 300 comentarios en total, muchísima participación. Y esperamos que esta pues, sea como mínimo igual de interesante para todos y que participáis tanto como en la anterior. Mientras termináis de conectaros, pues yo voy a presentar a los autores que me acompañan. Empiezo por Olaya, que es lo que toca por etiqueta, ¿vale? Yo conocí a Olaya hace ya un montón No de digamos años. cuántos años, muchos años. Sí, unos cuantos. Un día de repente veo que alguien, precisamente por Facebook, me manda un mensaje y veo Olaya García. Y digo, Olaya García, a mí me suena el nombre de esta señora. Y luego resultó que no es que sea una señora, sino que es una de las personas más amables, más cariñosas, más encantadoras que he tenido el auténtico placer de conocer. Ella lo sabe que yo la quiero un montón. Lo que pasa es que estamos muy lejos Sí. y nos vemos muy poquito. Pero de verdad, si no seguís a Olaya, no sabéis lo que os estáis perdiendo, porque es una persona maravillosa. Y tiene un corazón así de grande que curiosamente no le impide ser una estupenda escritora al mismo tiempo. ¿Vale? Son cosas que normalmente no se suelen dar, pero en este caso sí que es así. Olaya estudió Historia en la Universidad de Alcalá, hizo estudios de posgrado en Bolonia, también en París, una chica de mundo. Terminó especializándose nada más y nada menos que en Persia antigua, y allí fue donde debió ocurrírsele la idea para su primera novela, que fue Ardashir, rey de Persia, que se publicó ya en el año 2005. Olaya, además, cuando llegó ahora no me va a salir el nombre del director. Amenábar. Amenábar, efectivamente. Cuando llegó a Amenábar y rodó la película de Hipatia, pues resulta que Olaya ya había escrito su novela sobre Hipatia como un año antes, ¿no? ¿Salió al mercado, Olaya? Unos meses. Unos meses, sí. Pero el lanzamiento fue secreto absoluto hasta el final. El lanzamiento de Amenábar, quiero decir que nadie Sí. No coincidió, no se sabía para nada. Sí. Y nada, mira, te está diciendo Marta Querol que eres una grandísima escritora y persona. Algo habla de eso. Uy, que se nos va Manuel. Hoy que sí, que se nos ha ido. Sí. Bueno, ahora volverá. Mira, ya está aquí. Lo que pasa es que ahora os habéis cambiado. Y Olaya, tú eres Manuel y Manuel es Olaya. Pero no pasa nada, esto se soluciona. Se hace así y listo. Pues eso, que es un gustazo tenerte aquí esta tarde, Olaya. Y luego está Manuel Pino Montano, que de repente él estaba esta tarde un poco aburrido. Se nos ha unido a la mesa anterior, lo cual ha sido toda una sorpresa y una alegría para todos. Él estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y hizo un posgrado en Londres, vivió mucho tiempo allí en Londres y estuvo trabajando en multitud de empresas financieras, Bank of America, el BBVA, Moody's, etcétera, etcétera. Hasta que llega el tema de las Torres Gemelas y dije, aquí tengo que hacer yo un punto y aparte.
y no se le ocurre otra cosa que irse nada menos que a Ciudad de México a vivir, y desde entonces reside allí en México. Y se fue allí precisamente para ponerse a escribir, que era la gran pasión que había tenido oculta hasta ese momento. Y hace un par de años nos llegó su primera novela, que fue El secreto de la Tritona, y lo publicó Ediciones D. Yo tengo la suerte de conocer a Manuel porque compartimos agente, que nuestra agente en este caso es fantástica y maravillosa, y de hecho nosotros en la agencia no es que seamos autores de la agencia, es que somos una familia y tenemos una relación estupenda con Débora, a la que le mandamos un montón de besos desde aquí. Bueno, entre la presentación y la no presentación ya somos casi 70 conectados, así que empezamos desde ya a hablar de esto, y no nos da tiempo ni a hacer la primera pregunta. Mira, Manuel se ha vuelto aquí, pero bueno, a ver si ya está por aquí. Y es que no sé qué pasa con la conexión. Bueno, no te como preocupes. No te preocupes. De momento te tenemos, así que tranquilo. Yo tengo aquí unas cuantas preguntas preparadas, pero ya sabéis, los que estáis conectados, que esto lo queremos hacer lo más abierto posible y que estamos atentos a todos los que nos preguntáis. Así que antes de empezar con las preguntas que yo tenía preparadas, Gonzalo Abad ya nos lanza la primera. ¿Qué fuentes utilizáis para documentaros para un libro o para una novela? ¿De dónde sacáis la información? Buena pregunta esa. De todos sitios, de donde puedas, básicamente. Bueno, pues es que depende de la novela, claro. Depende Sí, claro. de... Los que somos escritores de novela histórica tenemos un trabajo de documentación muy arduo, que quizá en otros géneros pues no es tan necesario, pero nosotros, vamos, si te gusta ser escritor de novela histórica es que te gusta documentarte, porque si no, mal empezamos. ¿De dónde sacamos? Pues depende del tipo de libro que quieras escribir. Y depende, por ejemplo, si los personajes centrales son personajes históricos o son personajes que tú has inventado, con lo cual tienes mucho más espacio para crear anécdotas que no estén directamente documentadas. Pero, por ejemplo, Olaya, me estás dando pie a que ahora lance una pregunta de esas que van a reventar el universo. Así, ahora lo hablamos. Lanza. No, termina con esta. Pues mira, por ejemplo, para la novela que esto es una primicia porque esta novela iba a salir en junio y como estamos en este momento en que estamos, pues en principio me han dado fecha para que salga en septiembre. Pero vamos, es una novela que ya tengo entregada, mi documentación, uno de ellos es este, otro de ellos es este, Comuneros en Madrid, Comuneros en Alcalá de Henares, por aquí tengo alguno más. Pues ¿a dónde acudimos? Pues acudimos si puedes acudir directamente a la fuente histórica, es lo ideal, pero claro, las fuentes históricas a veces están en archivos, es difícil acceder. Entonces, yo en mi caso utilizo mucho pues ensayos históricos, tesis doctorales, es lo que yo más utilizo, porque ahí te vienen las fuentes, te viene la interpretación, te vienen las diferentes tendencias historiográficas de cómo se ha tratado ese tema, y eso es algo que a mí también me sirve mucho a la hora de evaluar las fuentes y de saber cómo presentarlas. ¿Y tú, Manuel? Bueno, yo normalmente, a mí me gusta usar las fuentes presenciales. O sea, si voy a escribir sobre la conquista de México, solamente quiero aquellos que estuvieron presentes. Si voy a escribir, no sé, sobre Roma, quiero los datos de aquellos que vivieron en el momento. No me gusta, por ejemplo, utilizar a lo mejor una fuente del siglo XIX para escribir algo del medievo. Lo que yo sí hago es que siempre estoy en contacto con profesores de universidad, con catedráticos, y también me apego a la teoría de alguien. O sea, voy a escribir sobre esto, me apego a la teoría de Ricardo de la Cierva, o de Gregorio Marañón, o de algún académico. El problema de las fuentes, porque es un problema, porque pues hay fuentes que no son fidedignas, que no son...
es siempre, el escritor se tiene que hacer una pregunta: ¿quién? ¿Para quién? ¿Quién lo escribe y para quién lo escribe? Y a partir de ahí tratar de dilucidar la verdad. Yo tuve un profesor de historia en el instituto cuando estaba en tercero de BUP, que el primer día era historia de España, llegó con la batalla de Covadonga y nos dio 2 papeles y nos dijo: esta es la crónica musulmana, esta es la crónica cristiana, la leen y mañana hablamos, ¿no? Y yo creo que con las fuentes hay que hacer un poco eso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. La historiografía no es una ciencia exacta y dependiendo de quién te hable de un tema, pues lo planteará desde un prisma o lo planteará desde el prisma completamente contrario. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuál de los dos es el válido? Yo termino optando por cuál es el que más me interesa para contar mi historia, básicamente. Y a partir de ahí intento que todo cuadre con esa idea primigenia o esa idea central, de manera que no pueda caer luego en contradicciones, ¿no? Pero muchas veces el encontrar ese dato, de decir, vale, voy a tirar por aquí, ese hilo del que empezar a tirar, para mí a veces es de los más complicados. No sé vosotros. Bueno, es que claro, eso también depende del cómo trabaje cada escritor, que como los que conocemos a otros escritores, pues sabemos que cada cual, como cada persona tiene su método. Yo lo que pasa es que yo no empiezo a escribir, lo que se dice escribir, hasta que no tengo claro la línea argumental principal. Y entonces, bueno, pues tardo en empezar a escribir. Sí, Desde que tengo la idea de qué quiero escribir hasta que empiezo, tardo. Y luego a veces pues tienes que volver hacia atrás, eso ya lo sabemos todos, porque la forma en que has empezado, a lo mejor a medida que vas avanzando te das cuenta de que no es la que querías. Y tenemos que ser flexibles los escritores, porque siempre tenemos que estar dispuestos a trabajar lo que sea necesario para mejorar la propia obra. Estoy de acuerdo. Quería preguntaros, porque Olaya, cuando intervenías antes, mencionabas si es un personaje histórico o no es un personaje histórico. Y es que eso entra de lleno en la guerra civil de la novela histórica. ¿Cuándo es novela histórica y cuándo no es novela histórica? ¿Se pueden usar personajes no reales para la novela histórica? No se pueden usar. Tiene que ser todo centrado en una historia real que podamos acudir pues, a fuentes, a historia, a historiografía para documentarnos si queremos luego. ¿Qué entendéis vosotros por novela histórica? Porque aquí hay mucha tela por cortar, ¿eh? No sé si dejar que responda Manuel. Sí, a ver por dónde sale. Bueno, yo creo que la novela histórica es aquella que refleja un momento o un acontecimiento histórico. Entonces yo sí creo que la novela histórica se puede hacer con personajes ficticios. Uy, se cayó. Uy, vaya. Se nos ha cortado, sí. Bueno, pues mientras viene, tú, Olaya. Pues, se te cortó, Manuel. Vamos con Olaya y ahora estamos contigo. Yo es que soy bastante laxa con respecto a ese tema. A mí lo que me parece es que el autor se tiene que documentar muy bien, que no tiene que cometer fallos históricos, si la documentación que detrás es buena, toda la ambientación es buena, los personajes históricos están tratados de forma no anacrónica y de forma que no sea flagrantemente contraria a la historia. Para mí esa es novela histórica, independientemente de que tenga más o menos carga, de que los protagonistas sean o no históricos, de que refleje realmente un acontecimiento histórico o solo un momento con todo lo que eso conlleva de ideología, yo que sé, política, economía, vida en sociedad. No tiene por qué reflejar un acontecimiento histórico concreto, si está bien narrado, si está bien documentado y si el lector, en el momento en que termina de leer la novela, ha aprendido realmente algo de historia
que les sirva para después documentarse más en ese mundo si realmente le interesa. Decías tú, Manuel. Yo coincido con Olaya, o sea, pienso que la novela histórica es aquella que refleja un momento histórico, puede haber personajes históricos y, como dice Olaya, tratarlos de forma fidedigna, de forma... Yo muchas veces digo que el personaje histórico no es un personaje histórico, es una persona. Y entonces tiene derecho, aunque esté muerta, aunque se haya muerto hace 500 años, a que el escritor refleje más o menos su vida y su pensamiento y su integridad, ¿no? Pero también pueden haber novelas históricas donde todos los personajes sean ficticios y el autor lo que está haciendo es recrear un momento histórico. Yo en ese sentido soy muy abierto, ¿no? Yo también. Yo de hecho voy incluso más allá. Yo creo que novela histórica es cualquier novela que esté ambientada en un periodo histórico concreto, aunque no refleje lo que ocurría allí, aunque se use solamente como telón de fondo, como escenario para lo que ocurre, eso ya implica que es novela histórica. Hace cosa de una semana o un par de ellas, en un grupo de aquí de Facebook, había quien hablaba de una novela de Michael Crichton, se llama Viaje en el tiempo, no sé si la habéis leído. Se llevó al cine en una versión horrible, por favor no vayáis a verla, la película es pésima, pero la novela sí está bien, ¿no? Y cuenta la historia de, bueno, hay una serie de investigadores, de historiadores que están haciendo unas excavaciones y por una serie de cuestiones, pues hay una parte del equipo que termina viajando al pasado. Y la mayor parte de la historia se desarrolla en el pasado. Y la trama principal es en el pasado y el conflicto principal es en el pasado y hay personajes reales del pasado, nos cuenta una trama real del pasado y había gente que decía que eso no es novela histórica, que es novela de ciencia ficción. Bueno, yo diría que es un híbrido, pero si la parte histórica está bien hecha... Claro. Es Claro. fusión de géneros, ¿no? Yo quería poner un ejemplo. Sí. Un libro que tengo aquí, que es la última novela de Teo que yo tuve el placer de presentar en Madrid cuando vino a presentarla, y que es una novela en la que no se narra un acontecimiento histórico concreto, pero está ambientada en una época y muy bien ambientada en esa época, y además es una novela de terror, con lo cual estamos aquí de nuevo mezclando géneros, que es algo que me parece muy difícil. Yo consideraría que es una novela histórica. Sí, yo voy también muy por ahí. Están dejándonos un montón de preguntas, vamos con ellas. Marta Querol, que la tendremos mañana en una de las mesas, nos pregunta, cuando estás mucho tiempo trabajando en la misma época y documentándote sobre la misma época y escribiendo novelas de la misma época, ¿da mucho vértigo cambiar a una época diferente para la siguiente novela? Pues yo creo que, de nuevo, depende de la personalidad de cada uno. Yo necesito aprender algo nuevo en cada novela, entonces, dentro de que sea, o sea, no saltar, qué sé yo, del siglo IV al siglo XIX, pero si es un periodo histórico cercano, yo voy cambiando, que me conoces sabe que voy cambiando un poquito, siempre moviéndome dentro de ciertos parámetros, siglo III, IV, V, y luego siglo XVI, XVII, pero entre ahí pues voy cambiando de una a otra. Manuel. A mí no me cuesta trabajo. De hecho, tengo una novela que la estructura son dos épocas muy distantes en la historia y se van juxtaponiendo un capítulo y otro, ¿no? Eso me parece dificilísimo. Sí, eso es un trabajo de estructura importante ahí en la novela. Yo también estoy con vosotros. De hecho, prácticamente todas mis novelas tocan una época distinta. Y porque me pasa igual que a ti, Olaya. A mí yo escribo novela histórica porque disfruto mucho durante el aprendizaje de la novela. Y descubro un montón de cosas, a veces sorprendentes, de decir, madre mía, ¿cómo era posible que pasara esto? Y otras que dices, joder, pero si es que no hemos cambiado nada, no hemos aprendido nada, seguimos igual que hace 600 años, somos tontos y nos van a estar dando por todos lados. Y esa dicotomía, para mí, es lo genial que tiene la novela histórica. Más allá de que
independientemente que cambies de época, te vas a encontrar siempre con lo mismo, porque al final el ser humano nos movemos en base a nuestras pasiones y esas sí que no cambian. Sí, sí. Uy. Sí, nada, saco por aquí, chicos, que estáis entrando algunos de clase, que no es para la clase, que esto es otra cosa, ¿vale? Bien, lo veis a través de mi página de Facebook. Más preguntas que tenemos por aquí. Fátima nos hace una pregunta curiosa. ¿Podemos utilizar testimonios de personas reales, sí o no? Sí, Supongo que se refiere a personas contemporáneas, imagino. O yo entiendo que se refiere no solamente a contemporáneas, sino, digamos, cercanas en el tiempo, o muy reconocibles en el tiempo, o familiares de personas que hayan estado vivas hasta hace relativamente poco. Entiendo que va por ahí la pregunta. Claro que sí. Yo tengo también una novela que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y tuve el testimonio de la madre de una amiga mía, Betty Lee, en Londres, que yo me iba muchos días a comer con ella a su casa y me contaba pues detalles domésticos, de las colas, de las cartillas de racionamiento, de cómo en los invernaderos de la casa metían gallinas, o sea, una serie de cosas, de cómo, por ejemplo, los aviones, ellos sabían cuando los aviones alemanes venían a bombardear y cuándo se iban, porque el ruido del motor era distinto porque venían cargados con bombas y luego ya iban sin bombas, ¿no? Wow. Y la verdad es, aquella experiencia fue maravillosa. Yo, de hecho, en la novela, por supuesto que en agradecimiento la he mencionado a ella, ¿no? También en Río Tinto, en Huelva, no sé si conocéis Río Tinto, que fue una colonia inglesa, Sí, sí. pues, también he utilizado testimonios de amigos, de padres de amigos que vivieron toda la Segunda Guerra Mundial. Nos está aclarando Fátima la pregunta, dice que está escribiendo una novela sobre el contrabando y que aún hay personas vivas que fueron contrabandistas. Para mí es lo ideal, si puedes utilizar testimonios de gente directamente relacionada que te pueden contar todo eso que nos ha dicho Manuel, que son pequeños detalles que solo una persona que lo ha vivido los puede saber y que dan a la novela una textura realmente especial. Si lo puedes hacer, perfecto. Es que además el gran problema de la documentación es que en un libro te van a dar aspectos muy generales de lo que ocurría, ¿vale? Pero lo que hacían de comer o cuánto costaba una docena de huevos, eso no te lo dice un libro. Y ahí está donde ese es precisamente el color de la novela histórica, esos detalles cotidianos, ¿no? Y ahí es donde radica la dificultad de encontrar esos datos. A veces te los encuentras de la forma más sorprendente. Yo cuando escribía El trono de barro, me encontré buceando me parece que esto fue creo, en el archivo digitalizado de la casa de los marqueses de Medina Sidonia, si no recuerdo mal, o una cosa así. Me encontré con el archivo digitalizado del secretario de corte de Felipe III, que iba poniendo mes a mes todo lo que iba ocurriendo en la corte durante los años de Felipe III. Claro, ahí encuentras un montón de información que dices, detalles hasta el máximo es que fulanito se ha peleado en la corte con menganito por no sé qué, ¿no? Pues solo eso te da pie para toda una trama. Y en ese sentido es genial. Vale, más cosas. Robert nos hace una pregunta de esas que suelen ser habituales. Nos dice, claro, empezar a documentarte para una novela histórica, eso lleva tiempo. Y puedes empezar a encontrar mucha información. ¿Dónde pones el límite y cómo dices hasta aquí? Uno de los dos, me da igual. Bueno, pues
Yo personalmente, cuando considero que he reunido la información suficiente para poder escribir la novela, o sea, para, digamos, cubrir la línea argumental principal de la novela, empiezo. Luego, vas llegando a escenas concretas y en una escena dices, pues aquí necesito información, pues yo qué sé, sobre cómo eran las mesas en esta época o sobre cuánto costaba un kilo de bacalao. Y entonces busco esa información concreta. Pero es que si de verdad quieres saberlo todo, no terminas nunca. Yo lo que hago es eso, cuando considero, me siento lo bastante segura como para atacar la línea argumental principal, empiezo. Y luego el resto de cosas que van surgiendo, pues las van mirando. Manuel, ¿tú cómo lo haces eso? Yo coincido con Olaya, ¿sí? Cuando ya tengo más o menos lo que necesito y luego, y también me ha sucedido, y esto ha sido muy, muy divertido, escribir algo, presentárselo a, por ejemplo, en este caso a Michel Audier, que es un profesor de la Universidad de aquí de México que me está ayudando en un tema concreto de prehispánico, él es especialista en zapoteco, y decirme, no, mira, esto no era así. Esto que me estás escribiendo no era así, los conceptos de esta época no eran así, 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 y tener que cambiar el capítulo completo. Por eso te digo que muchas veces te sientas a trabajar y escribes y escribes y escribes y luego lo tienes que tirar literalmente a la basura Sí, sí, a veces y pasa. reescribirlo de nuevo. A veces pasa eso. Y luego pasa también que justo después de publicar la novela, o cuando tú ya la has entregado, sabes que está en imprenta o lo que sea, sale un dato que dices, ¡ay, si yo lo hubiera encontrado antes, esto me venía de maravilla! Sí, pero hay que se le va Pero, a hacer ya, no puede. sí, esas cosas pasan a veces, da mucha rabia. Jessica nos pregunta, si no consigo acceder a determinada información que necesito, ¿puedo ficcionar? Esta es una pregunta que tiene Sí, mucha delicadeza. es que depende de la información, Depende. o sea, Claro. Sí. depende si es una información fundamental para, qué sé yo, o sea, si es un aspecto tangencial que no, digamos, no influye mucho en el núcleo principal de la novela, pues entonces sí, pero si es algo que realmente tiene un peso muy importante en el desarrollo de la trama y es algo que se puede conseguir, porque otra cosa es que hay información de que no disponemos y no hay forma de llegar a ella. O sea, no es que no haya forma de llegar a ella, sino que se ha perdido con el paso del tiempo. Entonces, en ese caso sí es lícito inventar, pero si es algo que se puede conseguir y que alguien lo va a poder contrastar y decirte, no, es que esto no era así, y es Claro, algo que forma parte del núcleo de la novela, es que se te cae la novela entera. claro. Entonces yo en esos casos recomendaría pues intentar localizarlo como sea posible, Sí. porque es que si no se te cae todo el sombrillaje, todos los palos. Manuel hablaba antes de la importancia de estar en contacto con los que saben de verdad de historia, ¿no? Con los catedráticos, con los Sí. profesores universitarios. Y muchas veces ellos, como dice Olaya, te dicen, mira, esto no lo sabemos. Esto no está documentado y no lo sabes. Y ahí puedes ficcionar, debes ficcionar, Claro. pero hay que usar, en primer lugar, el sentido común y en segundo lugar, no caer en el anacronismo, no meter cosas de hoy día, de nuestra mentalidad de hoy día, de nuestra ética de hoy día, ¿no? Hay que conocer muy bien la época y con sentido común decir qué haría mi personaje, qué, ¿no? Sí. Pero Pero claro, efectivamente, quería mi personaje en ese momento histórico y con su mentalidad, no con la nuestra. exacto, exacto. Yo creo que precisamente una de las mejores cosas que nos pueden pasar es encontrarte con un personaje histórico que se sabe que existió, pero nada más. Eso Y es entonces puedes fantástico. hacer con él lo que te dé la gana. A mí me pasó con la predicción del astrólogo, que hay un personaje que es uno de los personajes principales de la novela, que se saben 4 datos. Se sabe el nombre, se sabe que en determinado momento vivió en Sevilla, tal, pero no se sabe nada más. Y entonces es genial, porque tú dices, vale, tráelo para acá, que le voy a dar una vida entera yo y las va a pasar canutas el pobre mío. Pero es maravilloso eso. Vale. Más cosas. Javi Pellicer. Javi Pellicer nos pregunta,
¿creéis que Internet ha cambiado el modo en el que procedemos a documentarnos? ¿Cómo lo veis esto? No sé si quieres responder, Manuel, porque parece que estoy escapando ya las preguntas. No, no, empieza tú, Olaya, y yo sigo. Bueno, yo estoy convencida de que sí, ha cambiado el modo de documentarnos y como dice él, ¿para bien o para mal? Pues depende. Porque, por un lado, ahora, por ejemplo, los archivos están mucho más accesibles que antes. Antes tenías que ir presencialmente y ahora están digitalizando contenidos, entonces puedes acceder a cosas con mucha más facilidad que antes. El reverso de la moneda es que hay mucha más información. Y esa información no siempre está contrastada, la gente muchas veces, pues, digamos, se inventa lo que le conviene o cuenta lo que le conviene, así que sea cierto históricamente. Pero cuando tú ya tienes un poco de experiencia en este trabajo, pues sabes un poquito, en cuanto empiezas a leer, sabes si eso es fidedigno o no es fidedigno, puedes conocer a la persona, puedes contrastar si esa persona es una persona bien informada, que tiene buen criterio o no, y digamos que eso te ayuda un poco a guiarte. Yo diría que en general es positivo. El mundo que tenemos ahora con Internet, en el que la información es mucho más accesible, mucho más abierta, es positivo, porque nosotros, como personas que somos ya profesionales y que tenemos un recorrido a nuestras espaldas, tenemos nuestros criterios para cribar. Para alguien que empieza sí que puede ser más complicado. Eso es cierto. Manuel. Sí, yo creo que a Internet hay que ponerle un filtro. Definitivamente ha influido, yo creo que para bien, como dice Olaya, los archivos están disponibles, es mucho más fácil, es mucho más cómodo, incluso el ebook, ¿no? Yo recuerdo la primera investigación histórica que hice, que es un libro que tengo por aquí arriba, yo subrayaba, le ponía un post-it, luego escribía un resumen de todo eso, y ahora con el ebook subrayas, le das así con el dedo, lo subrayas en rojo, en verde, en amarillo, ¿no? Pero todo lo que hay en Internet, te diría que un 70% es cuestionable y tienes que aplicarle un filtro. Sí, Te da la punta, o sea, Internet te da la punta, te da por dónde entrar, pero a partir de ahí tienes que hacer una investigación seria. cuidado con Wikipedia, ¿no? Básicamente, sería Bueno, el Wikipedia mensaje. es un claro ejemplo. Sí, sí, eso es verdad. Y solemos, a ver, el cerebro humano es muy particular, ¿no? Da por sentado que cualquier cosa que leas es factible de ser realidad, ¿no? Y de hecho por ahí corre de vez en cuando, por Facebook mismo, por diferentes redes, algo como una foto, no sé, de Abraham Lincoln y a su lado una cita de Abraham Lincoln que dice, no todo lo que dice Internet es cierto. Y te pone, y claro, habrá gente que no lo pille, o sea, hay gente que se cree que realmente eso lo ha podido decir Abraham Lincoln. Hay que tener cuidado con estas cosas. Pero yo creo que una cosa buena que nos ha dado Internet es que nos está enseñando a ser más críticos, precisamente por eso. Porque ahora ya somos conscientes de que no todo lo que lees es algo que merece crédito. Manuel, esta pregunta va dirigida directamente a ti, pero Olaya, tú también tienes mucho que decir en esto. Pregunta Alberto Bullaro. ¿Los conquistadores españoles en América del siglo XV y XVI eran más sanguinarios de lo que puede ser un hombre poderoso en estos días? ¿Usaban la brutalidad como algo normal? A ver, los conquistadores no podemos meterlos todos en el mismo saco. No actuó de igual manera Pizarro que Cortés. Yo lo que conozco, que es más Cortés, tengo que decir que, a mi modo de ver personal, que aunque no era un hombre íntegro, tampoco fue especialmente sanguinario y hizo las cosas conforme a las leyes de Burgos y al derecho de la época. Yo creo que el hombre es lobo para el hombre y ha sido lobo para el hombre desde que existió, ¿no? Entonces, no creo que... Ahora tenemos el ejemplo del coronavirus, ¿no? Que hasta dicen que podía haber sido hecho en un laboratorio como arma química en Wuhan. Entonces,
No, pero yo te soy sincero, yo de Pizarro, de Orellana, no sé nada, nada, más que lo que estudias en el colegio, pero el que más a fondo he estudiado y estoy estudiando ahora, que es Cortés, siento que ha sido demasiado vilipendiado. Siento que se cometieron muchos más excesos en la colonia que en la conquista. La conquista finalmente fue una guerra de conquista, y en las guerras hay sangre, queramos o no. Pero creo que se cometieron mucho más excesos en la época colonial por los encomenderos que por los conquistadores. Olaya, tú que tuviste tu paso de rito. ¿No? Uy, esto Pues de la verdad aquí, es que estoy de acuerdo con Manuel, parece que nos has elegido para que estemos de acuerdo. ¿has visto? Yo no sé mucho de los conquistadores, no es un área en el que haya profundizado, pero sí que puedo decir que era una época brutal. O sea, desde nuestra perspectiva hoy en día era una época brutal, y la guerra, desde luego, pues, como dice Manuel, la guerra era una guerra y el enemigo normalmente se le trataba sin cuartel hasta que ya se llegaba un momento en que, digamos, ya había unos contactos políticos, se establecía una paz o lo que fuera, y entonces ya se podía tratar al enemigo con cortesía, pero normalmente la guerra era terrible. Y si leemos novelas de la época, que yo como soy profesora de literatura, pues también trabajo mucho lo que es no solo las fuentes, sino la literatura de la propia época, pues tenemos las novelas picarescas, por ejemplo, que son un poco posteriores, pero no mucho más, pues como vivían la gente en las calles, también era una cosa brutal, cómo se trataban los unos a los otros. En general, cualquier persona que estaba en una posición de poder se creía autorizada para tratar de, como le pareciera, a los que estaban por debajo. Es algo terrible de esa época y que afortunadamente pues en la nuestra ya no es así. Pero cuando uno escribe una novela lo tiene que tener en cuenta. Y creo que está bien presentarlo, tal y como era, sin exagerarlo, pero tampoco sin suavizarlo excesivamente para que el lector lo vea. Sí, al fin y al cabo volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? No podemos juzgar a la gente desde nuestra perspectiva. Su vida era diferente, sus opiniones eran diferentes, sus necesidades eran diferentes y al fin y al cabo aquello fue una guerra de conquista que luego hubo quien la llevó mejor y quien la llevó peor y quien hizo más barbaridades y quien hizo menos, ¿no? Pero bueno, es una realidad que como cualquier conquista, pues la cosa se salió mucho de madre, ¿no? Si no, pues, ¿qué pasa en Brasil con los portugueses? Pues exactamente igual, ¿no? O en las Indias, o en fin. Son las 19:53. Vamos a hacer una pregunta más, ¿vale? Y vamos a hacer un receso de 5 minutos para que quien quiera pueda salir a sus balcones, a sus ventanas, tal, a aplaudir. Pero luego volvemos, ¿vale? La emisión seguirá sola, no vamos a cortar nada, no vamos a tocar nada para no fastidiarla, pero mientras, una pregunta más. Amparo nos dice, yo creo que en parte ya se ha contestado eso y por eso planteo esta pregunta ahora, que seguro que va a ser una respuesta cortita. ¿Qué porcentaje de realidad hay en una novela histórica? Pues de nuevo es que depende del que tú quieras introducir. En principio, si eliges que tus personajes protagonistas sean personajes ficticios, habrá menos que si eliges que tus personajes protagonistas sean personajes históricos. Y luego el autor tiene potestad para decidir si quiere que la parte histórica comprobable sea solo un telón de fondo o si quiere que sea la trama principal de la novela. Entonces es muy variable y también es una de las cosas que para mí hace que la novela histórica como género sea tan rico y pueda gustar a tanta gente, porque hay toda una gama entre la que puedes elegir, que a los lectores también. Hay lectores que prefieren que la carga histórica sea mayor o sea menor. Entonces encontramos de todo. Manuel, tu respuesta sobre esto y paramos y volvemos enseguida. Sí, yo creo que depende de la novela, depende del autor, depende de cómo el autor trate a estas personas, a estos personajes históricos. Y hay novelas con un rigor histórico impactante, como podría ser Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, ¿no? Y hay otras, pues, que tienen menos rigor. Totalmente. Depende
de qué es lo que quieras enfocar, ¿no? Si lo que tú quieres es la historia simplemente como marco en el que sitúas la acción, o si lo que quieres es, no, es que este acontecimiento histórico es la repanocha y quiero contar exactamente qué fue lo que ocurrió aquí, ¿no? Claro, la carga de historicidad en uno y en otro va a ser completamente diferente. Yo, por Bien. ejemplo, Sí, dime. Solo quería apuntar una cosa, que todavía son de 55. Sí, Mi última novela, por ejemplo, es la que más carga histórica tiene, porque a mí me parece, bueno, ya lo habéis visto, sobre los comuneros, y me parece que es un acontecimiento histórico en el que merece también que se trate desde la perspectiva de sus diferentes protagonistas, además desde todos los puntos de vista. Entonces mi editora me decía, mira, has hecho una novela que tiene como 50% de historia y 50% de ficción. ¿Tú has querido hacerla así? Me preguntaba. Porque la verdad es que es la que más carga histórica tiene de todas las que he escrito. De hecho, sí, es que a mí me parece que esto, aparte de que hay unos personajes que viven en la época y se ven involucrados más o menos, pero merece también que tú vayas narrando historias, o sea, escenas en las que aparecen los protagonistas en momentos decisivos y lo veas desde su punto de vista humano también. Totalmente. Vale. Y 57 minutos van a ser ahora mismo. Paramos aquí. Volvemos a las 20:05, más o menos, volvemos todos a estar conectados. Manuel, me encanta tu perro. Yo me voy a salir al balcón. Nos vemos enseguida. Mis vecinos se empiezan un par de minutos antes de tiempo, así que enseguida Venga, ahora mismo al balcón y ahora vuelvo. Ya están. Yo me desconecté porque, pues no. Bueno, vamos llegando. Voy a volver a poner los auriculares. Uy. Te dice por aquí Gonzalo Abado Olaya que se te ve muy bien. Gracias. Cosa de la cámara, supongo. A ver, auriculares, sí. Sí, mis vecinos también salen a 2 minutos antes siempre a aplaudir. Sí, suele pasar.
A ver, por aquí hemos tenido alguna que otra preguntilla. Vale. Voy a ir anotando mientras viene Manuel. Muchos recesos, muchos aplausos. Hay quien aprovecha para darle de comer a los perros o a los gatos. Es que es la hora. Sí. Sí. Robert también, que te dice Olaya, pelazo. La verdad es que te queda genial, ¿eh? Sí. Sí. Tenía Ya mis está. reservas, pero mira, Sí, queda sí, bonito. no, te queda genial. Teñir la gana, ya está. Manuel A ti también te estaba... queda bien, ¿eh? Así, ¿no? Bueno, tampoco me preocupa Estoy aquí, mucho, Olaya, te lo digo sinceramente. Bueno, ya estamos todos por aquí otra vez. Congelada. Ya estamos todos por aquí otra vez. Hay 70 personas que se quedaron en el directo, así que vamos a seguir con esto. Preguntaba Luis Alberto sobre la novela prehistórica. Novela prehistórica. ¿Qué tal esto? Si se puede hacer, si no se puede hacer. Hombre, hay ya varios libros que tratan el tema, ¿no? Yo recuerdo así de entrada toda la saga de... ¿cómo se llamaba? El clan del oso cavernario. El clan del oso cavernario, efectivamente. Sí. No, hay algunos libros muy regulares ahí, pero algunos de ellos son maravillosos. Sí, sí. Y estaba también en España, creo que se titula El canto del bisonte, ¿puede ser? O algo así. Hay uno de Arzuaga que escribió, no sé si ese es el que dices tú o no, que escribió sobre la época, que puede que sea, es que no me acuerdo del título. Pero claro, tiene que ser un especialista. Yo creo que un especialista puede escribir un libro de prehistoria. Yo no me atrevería. No, ni Pero un yo. especialista Yo tampoco. puede escribir un buen libro de prehistoria. Debe ser complicadísimo, la verdad. Complicadísimo. Tú tampoco te metías en algo así, ¿no, Manuel? En principio no, nunca se sabe, ¿eh? Nunca digas de este agua no beberé, ¿no? Exacto. Vale, más cosas que tengo por aquí. Preguntaba Gianfranco, siguiendo con el tema de la documentación. ¿Qué tal los vídeos? ¿Qué tal los documentales para documentarlos? ¿Los usáis? ¿No los usáis? ¿Los recomendáis? ¿No los recomendáis? A ver, si es un buen documental, no sé, por ponerte un ejemplo, se me está ocurriendo un documental que ahora con toda la técnica esta que hay digital, haga una reconstrucción de Roma, de cómo era Roma, o de cómo era Toledo. Pues yo creo que te puede ser muy útil, ¿no? Para darte una idea de... Pero en principio yo prefiero más el papel. ¿Tú qué dices, Olaya? En principio yo los documentales no los recomiendo. Yo estoy de acuerdo con Manuel que prefiero el papel. Aunque yo seteo que tú has usado algún documental precisamente para La Boca del Diablo y que te resultó muy útil. Sí. En concreto para La Boca del Diablo hay un documental, creo que está, no sé, creo que es en Prime Video o en Netflix, ahora mismo no recuerdo, que se llama El Padre Amor y el Diablo. El Padre Amor fue el exorcista oficial del Vaticano durante creo que 40 o 50 años. Y entonces, además era un documental que me interesaba especialmente porque estaba dirigido por el director del Exorcista. ¿Vale? El director del Exorcista fue quien dirigió ese documental. Y me resultó muy interesante, porque además te presentaba el tema de los exorcismos como algo muy diferente a lo que solemos tener en la cabeza, ¿no? Y de hecho se metieron a grabar algunos, supongo que serían los pasos preliminares y no nos enseñaban exactamente el qué, ¿no? Pero reunían a toda la familia y toda la familia estaba presente mientras oraban y tal, ¿no? Me resultó muy sorprendente, muy interesante como punto de vista diferente. Y a mí sí, me pasa mucho con los documentales que me sirven como detonante para una historia. Estoy viendo un documental que digo, ahí hay una novela, ese personaje es interesante o ese acontecimiento se merece que se desarrolle de otra forma.
pero como principio inspirador de la idea, ¿no? No tanto sí. como fuente de documentación de elegir, me voy a fiar de lo que están diciendo aquí. No sé cómo lo veis por ahí. Vale. Mira, una pregunta que nos hace Ana Granito, creo que es el apellido. En caso de que estés escribiendo una novela y estés tocando un personaje real y tenga descendientes, ¿sería buena idea ponerse en contacto con los descendientes de esa persona para evitar problemas? Yo no lo recomiendo. Si tú no quieres comprometer tu apego a la verdad, no lo recomiendo. Porque todos queremos ver a nuestras abuelitas y abuelitos como santos. Y un escritor tiene que mostrar al personaje en todo su relieve, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, con lo regular. Y obviamente, pues no tienes por qué hacerlo, a no ser que, Que no lo sé, vayas a difamar, ¿no? que vayas a difamar, exacto, una calumnia, un delito de injurias o algo así, ¿no? Hola ya. Hombre, yo es que en mi caso, como trato épocas muy lejanas, lo más cercano es 1606, 1607, entonces los descendientes ya de esas personas, ¿no? A saber. A saber, exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, la novela que escribí sobre Caravaggio y sobre la Orden de Malta, pues preferí no ponerme en contacto en principio con la Orden porque yo quería dar mi visión de los hechos. Es Luego que ellos además, contactaron conmigo. fíjate, es que además te puede pasar que tú te pongas en contacto con los descendientes y te digan no te damos permiso para escribir sobre esta persona y se te acabó la novela. Claro. ¿No? Es que no sé si eso lo pueden hacer o no, ¿eh? O sea, No. Bueno, supongo que pero si son cosas, con que si es algo te muy reciente, sí, pero... o con que te amenacen con meterte en un pleito judicial, a saber luego si la editorial se quiere Bueno, meter a claro, es que ahí editar una cosa entramos así. en camisas de 11 varas. Claro, Sí, sí. bastante difícil está la cosa para publicar, no te pongas complicaciones, ¿no? O sea, que quedamos en que mejor no. Sí, mejor no digas nada y ya está. A no ser una cosa muy gorda. Si es una cosa muy gorda, entonces sí. Vale, más cosas. Mariby nos pregunta, oye, ¿y en épocas pasadas la realidad era tan brutal como nos dicen o no era? Yo creo que era más brutal todavía de lo que nos dicen. Sí. Sí, yo creo que en el pasado los tiempos eran brutales hasta que no hemos llegado, qué sé yo, a la Declaración de los Derechos del Hombre y cosas así. Es que se consideraba que había personas que no tenían, o sea, no tenían en la época, en todo lo que es el antiguo régimen, alguien que fuera de la nobleza podía tratar a un plebeyo básicamente como le apeteciera, porque ellos tenían sus propios tribunales. Muy gordo tenía que haber sido para que les metieran un puro por haber hecho algo a un plebeyo. Realmente era un mundo en el que campaba la injusticia y la brutalidad estaba a la orden del día. Otra cosa es hasta qué punto queramos nosotros reflejar eso en una novela o no. Porque, claro, tampoco no te puedes pasar la novela entera contando cómo van tratando mal a la gente, qué sé yo, no sé, eso tienes tú también que establecer un equilibrio narrativo, pero realmente sí, yo creo que eran muy brutales los tiempos pasados. Yo en mi novela, en El secreto de la tritona, que uno de los aspectos de la novela es la esclavitud negra, la esclavitud africana, sí en algún capítulo quise mostrar lo que era en el amplio sentido de la palabra, no solamente las condiciones físicas en las que vivían los esclavos, incluso llegué a toparme con una cédula de esclavitud de 1960 en Cuba. O sea, no es algo tan lejano, ¿no? Y por supuesto, como dice Olaya, el estatus jurídico de estas personas eran consideradas cuasi animalia, o sea, no eran seres humanos. Por tanto, tú podías hacer con ellos lo que haces con un perro. Es tuyo, es de tu propiedad y... De tu propiedad, efectivamente. Es que esa es la palabra que lo define.
Es de tu Sí, sí. propiedad, puedes hacer con él lo que Es te de dé tu la gana. propiedad. Y bueno, y ahora que estamos además todavía en el mes de marzo, pues la situación incluso de la mujer, ¿no? Mm, Sí, sí, sí. sí, totalmente. Más preguntas que tenemos por aquí. Gonzalo nos hace una pregunta interesante. Nos dice, ¿es difícil mantener la neutralidad sin reflejar inconscientemente nuestra opinión subjetiva sobre el tema que estamos tratando? Creo que sí. Fíjate que hace poco escribí un artículo para la revista Clio y en el cual yo digo que el mero hecho de escoger una fuente y desechar otra, ya ahí estás haciendo un acto de subjetividad. Creo que un buen escritor de novela histórica tiene que luchar contra eso, tiene que ser muy consciente de eso, pero en el fondo es imposible. A mí es que, si me preguntáis, yo diría que ni siquiera los historiadores son objetivos. Claro. Realmente es imposible ser 100% objetivo en cualquier materia humanística, simplemente por lo que ha dicho Manuel. Porque, sobre todo, si estamos en una época muy moderna, hay tal cantidad de información que en el momento que te pones a organizarla, privilegias unas fuentes sobre otras. Y el hecho de que dos fuentes contradictorias, por ejemplo, elijas una sobre otra, ahí ya estás metiendo una interpretación subjetiva de qué es lo que ocurrió y de cómo se tiene que presentar ese hecho. Y eso ocurre entre los historiadores, pues figurémonos entre los novelistas, que encima tenemos licencia para hacer Claro, eso. claro. Bueno, sobre esto de las licencias, a mí me pasó una vez, me invitaron a unas jornadas en Granada, unas jornadas de 3 culturas y demás. Y bueno, yo estaba hablando de la predicción del astrólogo y allí había un montón de catedráticos de diferentes universidades. Y entonces una de ellas levantó la mano y me lanzó una pregunta y me dijo, ¿cómo te atreves tú a escribir la vida de un personaje histórico del que yo, catedrática, no tengo suficientes datos para hacer eso? Y entonces mi Precisamente. respuesta fue, es que tú eres historiadora y yo soy novelista. Yo cojo a ese personaje y los datos de ese personaje y sobre eso construyo. Tú no puedes hacerlo, pero yo sí, porque escribo ficción. Y esto es algo que hay mucha gente que no entiende. No entiende que la novela Pero histórica es ficción y no se puede tomar como dogma histórico, porque no lo es. efectivamente la novela histórica es ficción y eso no se puede perder de vista nunca. Y sobre todo los lectores que no están leyendo historia. Si quieres leer historia, pues te tienes que ir a los historiadores. Sí, totalmente. Más preguntas que tenemos por aquí. Jesús Bravo nos dice, tú te estás documentando sobre una novela y tienes determinados datos sobre tu novela. Y ahora te encuentras un dato que contradice el otro. ¿Qué haces en una situación como esa? Echarte a temblar para empezar. Pero aparte de eso... No, yo de hecho creo que eso es muy bueno. Que te pase eso es muy bueno. Porque elijas el que elijas, está Sí, justificado, es una fuente histórica. Y yo sí. siempre digo que esa es una de las diferencias fundamentales entre un historiador y un novelista. Yo cuando actúo como historiadora, si hay dos fuentes contradictorias, primero elijo aquella fuente que me merezca mayor confianza y si no sé discernir, las presento las dos y digo no se puede tomar partido porque hay dos fuentes que se contradicen. Pero como novelista, tú tienes licencia para coger la que quieras. Y de Claro. hecho, puedes ni siquiera cogerla más. O sea, yo digo, yo como historiadora me creo que lo más probable fuera esto. Pero esto es mucho más interesante. Esto otro es más improbable, pero es mucho más chulo para ponerlo en una novela. Es mucho Claro, más claro. emocionante. Pues me lo cojo. Y luego si me Claro. preguntan, diré, no, mira, lo he cogido, está en una fuente histórica. Yo te digo que me parece más improbable que la otra versión, pero está en una fuente histórica. Así que yo lo utilizo. Tú estás de acuerdo, ¿no, Manuel? Sí, sí, claro, por supuesto. Muy bien. Y ya nos vamos acercando, al final son las 8:20, ¿eh? Con la tontería llevamos aquí 1 hora y pico. Mira, Carmen Martínez nos hace una reflexión interesante. Dice,
Tengo un amigo escritor que dice que nunca se planteó escribir una novela porque o la escribe o la vive. Tanta es la reclusión. ¿Cómo veis esto? Yo es que creo que no está reñido una cosa con la otra. Y precisamente escribir esa historia es una forma de vivir esa historia. Sí, yo tengo una vida absolutamente plena. He hecho muchas cosas, he viajado mucho, he vivido en muchos países, he escrito muchas novelas, he hecho muchas traducciones literarias, o sea, y no considero que sea un quitarte de vivir el hecho de escribir. Yo casi diría que si realmente piensas que por escribir estás dejando de vivir, que no escribas. Claro. Porque yo cuando... Sí, claro, es lo que hace yo me siento, chico. entonces no... Y Es cuando me levanto lo que hace este chico, ¿no? como, No escribe... sí. Hombre, no, a ver, tampoco hay que ser tan taxativo, ¿no? Pero diría, si realmente te parece que la disyuntiva es así, o escribir o vivir, pues realmente es que es un sacrificio muy grande para ti. Sí. Decía, hay un discurso, ahora no me va a salir el nombre del autor, y mira que Delibes, cuando le dieron el premio Cervantes a Delibes, él hizo un discurso de aquellos de, claro, era Delibes, de aquellos de ponerte los vellos de punta. Y entre otras cosas decía que él fue escribiendo durante toda su vida y que él vivía la vida de sus personajes, ¿no? Y que un día, cuando levantó los ojos de los folios y de la máquina de escribir y demás y se miró al espejo, él estaba viejo. Sus personajes le habían vivido la vida. Y me parece una forma muy bonita y muy terrible de explicar qué es lo que nos pasa realmente, ¿no? Porque realmente se produce una suspensión de la realidad en el momento en el que tú estás escribiendo, igual que se produce una suspensión de la realidad en el momento en el que estás leyendo. Tú ya no estás sentado en tu butaca favorita o al sol del parque, ¿no? Estás pues en una nave en medio del Atlántico en 1600 o algo parecido. Vale, no sé, voy a ver si hay algo. Un pequeño apunte, simplemente. A mí, hasta para que veas hasta qué punto, bueno, a lo mejor soy yo sola, que vives cuando estás escribiendo, que yo a veces cuando salgo de escribir y me ve mi marido me dice, uy, qué enfadada vienes, o oye, se te ve contenta. Y es porque realmente tú sientes emociones cuando estás escribiendo. Sí, claro. Por eso decía, ¿no? que escribir es una forma de vivir esa historia, quizá una forma incluso más intensa que la de simplemente leer sobre ella o ver una película sobre ella. Por último, porque no hay más preguntas, creo, que es una pregunta muy interesante también, porque se suele pensar que la documentación pertenece en exclusiva al género de la novela histórica. Pero Macu nos dice, ¿cuán importante es la documentación en una novela que no es de género histórico? Hombre, pues lo mismo, depende del género. Por ejemplo, yo la ciencia ficción es un género que también considero que necesita mucha documentación. Hablando de documentación, como que te sumerjas en un libro y te pongas a buscar información. Hay otros géneros que necesitan menos, pero todos necesitan información. En una novela policíaca, a mí me maravilla, por ejemplo, León Lorenzo Silva, que es un autor que me gusta mucho. Entonces tú, en cada novela, pues vas viendo que está reflejando un mundo diferente y notas que se ha documentado, pues qué sé yo, los bajos fondos. Cada novela va sobre un tema y ahí se nota que el autor se ha tenido que documentar. Cuanto más cercano sea el argumento a tus experiencias vitales, menos documentación necesitas. Pero en el momento que te apartes de tu entorno, de tu época, y cuanto más te alejes, más documentación vas a necesitar si quieres hacer una novela que se sustente, claro, que sea creíble. Porque no es lo mismo credibilidad que verosimilitud, son aspectos diferentes. Sí. Manuel, ¿tú qué opinas de esto? Yo, fíjate, yo pienso que todas las novelas son históricas, porque como tú no estás nunca escribiendo, aunque estés escribiendo en el presente es un momento histórico. Entonces también tienes que hacer una investigación del presente, ¿no? Obviamente hay cierto tipo de novela que
que sucede sobre todo en el fuero interno del personaje, que a lo mejor no tienes tanta investigación, pero yo creo que muchas novelas periodísticas requieren investigación, y muchas novelas, si yo escribo ahora una novela de hace 6 meses, para mí ya es historia, porque ya no es el presente. Sí, hay además mucha gente que piensa, por ejemplo, es que, no, yo voy a escribir una novela de fantasía, de género fantástico, realmente, ¿no? Y entonces, como me voy a inventar el mundo, no necesito documentación. Todo lo contrario, necesitas más documentación que nunca, porque no tienes ninguna fuente a la que acudir. Tienes que crear tú todas esas fuentes. Y es un trabajo distinto, pero es documentación igual. Es cierto que tienes cierta libertad para manejarte, ¿no? Y si me cuadra mejor tirar por aquí, pues tiro por aquí y me olvido. Pero al final, al fin y al cabo, la documentación la vas a necesitar igual, solamente que en este caso la creas tú. Tenemos una pregunta más de Luigi Casimiro. Dice, ¿piensas que la utilización de lenguajes banales y jergas, y con esta terminamos ya, son las 8:30, ¿piensas que la utilización de lenguajes banales y jergas pueden degradar una novela o la pueden acentuar de manera que la energía de la novela sea mayor? Pienso que no, o sea, las jergas son lenguaje, las palabras tienen un poder y un valor, y si tú estás escribiendo una novela donde te aparece un personaje de los arrabales, pues el personaje se tiene que expresar como de los arrabales, no se puede expresar como si fuera Jane Austen, ¿no? Porque entonces pierde verosimilitud y pierde todo. Hola. Yo soy una gran fan de la utilización de varios registros lingüísticos en las novelas, porque creo que eso les da una profundidad que si utilizas el lenguaje homogéneo para toda la novela no existe. Entonces yo realmente sí que recomiendo que se utilicen, y no pienso que degrade en absoluto. Aunque bueno, Claro. hay lectores que lo pueden pensar, pero yo pienso que no. Claro, aquí depende, yo creo, que del grado de la utilización y del motivo de la utilización, ¿no? Como decía Manuel, el personaje que hable de una determinada manera, pues ese habla debe tener un motivo, ¿no? un porqué ese personaje habla así en concreto y no habla de otra manera. Pero es que además, imaginémonos que estamos hablando de un personaje andaluz que hable muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. Como tú te pongas a escribir esto así, no va a haber quien lo lea. Entonces, con estas cosas hay que tener cuidado, porque estás embarrando tanto la lectura que al lector le va a resultar imposible en ocasiones poder llegar a entender lo que dice ese personaje. Una cosa es que el personaje tenga una nota de color en su dialecto, en su habla, en su forma de expresarse, y otra cosa es querer reproducir con pelos y señales cómo habla un labriego de, yo qué sé, de la Extremadura profunda, ¿no? ¿Decías, Manuel? No, coincido contigo. Perfecto. Pues bueno, yo creo que hasta aquí la tarde de hoy. Me parece que ha sido de lo más interesante. Y nada, emplazaros a todos a las mesas de mañana. Tenemos de nuevo 2 mesas, otra una vez a las 5 y la siguiente a las 7 de la tarde, con otro montón de escritores invitados en los que vamos a tratar temas pues igual de interesantes o más que hoy. Así que os esperamos. Olaya, Manuel, muchísimas gracias por prestaros a la locura esta que nos inventamos en un par de días. Y viendo que la cosa parece que tiene interés y que a la gente le llama la atención, pues igual volvemos a montar más cosas próximamente. Ya estaremos en contacto. Y a los que habéis estado conectados toda la tarde o una parte de la tarde, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta tarde de recursión haya sido un poquito más amena, que estas horas de las 5 a las 8:30 pues hayan pasado un poquito más rápidas, y deciros que os esperamos mañana, ¿vale?
Muchas gracias a todos. Un beso. Gracias.